Amén. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque el Señor un día nos va a, por lo menos en este año, Él va a sacar cuentas. Él sabe cuánto tiempo usted, los que no están en esto, los que ni entienden o no les interesa, el Señor va a sacar cuentas el tiempo que están jugando en los celulares, y luego les va a preguntar que ese tiempo podían haberlo gastado para memorizar su palabra. Les animo, yo también, amén. A los que no estaban en el 1 y en el 2, no importa, déjenlo. Empezamos hoy desde cero todos el capítulo 3. Capítulo 3. Tiene 13 versículos. Acepten el reto. Échenle ganas. Empecemos hoy. Empecemos mañana. Les animo, hermanos. Amén. Les animo. Aún si tenemos que romper la norma y la regla, y si alguien me dice: pastor, yo acepté esa mañana el reto y yo quiero entrar, y llámese el 3. Yo hablo con el hermano Romilio, la hermana Cristal, y hacemos algún ajuste y les ponemos en un equipo. Yo necesito gente en mi equipo, necesito uno más. ¿Aceptan el reto, hermanos? Algunos comiencen. Capítulo 3 a partir de mañana. Y el Señor les va a llevar a cosas preciosas que no hemos descubierto todavía en Dios. Amén. Gracias a nuestro Dios. Quiero compartir hoy con ustedes unos pensamientos, hermanos. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos, el capítulo 2. Versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Quisiera que grabe ese pensamiento y esa voz. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Con la ayuda del Señor, en esta semana y en la próxima, hoy y la próxima semana, quiero compartir un estudio con ustedes, un tema que anhelo en el Señor que pueda revolucionar nuestro entendimiento en algunos aspectos, hermanos. Una salvación tan grande. ¿Por qué es grande? Tal vez en esta mañana compartamos algo corto y echemos el cimiento para lo que queremos ver la semana que viene. ¿Por qué es grande? ¿Por qué es grande? Hay varias cosas. Es grande por el costo. Es grande por el costo. Hay algo, vamos unas hojas atrás hasta Timoteo, hermanos, unas poquitas hojas, a primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 14. Esto es importante que lo sepamos y que lo tengamos como doctrina. Versículo 13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, ¿qué dice ahí? ¿Tiene? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Algunos varones van a querer subrayar esto y van a querer decir:
Las mujeres, ¿verdad? No, hay una razón. Yo quiero que usted entienda esta porción. Adán no fue engañado. Él, cuando se acercó al fruto, él comió conscientemente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si dice la Biblia que Adán no fue engañado, es que él no fue engañado. Él comió sabiendo lo que estaba haciendo. Eva fue engañada por la serpiente. Eva fue engañada y ella comió. Cuando Adán ve que su esposa ha desobedecido y él había escuchado las consecuencias que Dios había establecido: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Morirás. Esa era la sentencia. Adán sabía de esa sentencia. Entonces Adán está ahí con su esposa. Él sabe cuál es el final de su esposa. Él está perfecto, él no ha caído. Su esposa ha caído. ¿Qué hizo él? Adán tomó la decisión de identificarse con el pecado de su esposa. Y él con conciencia extendió y tomó el fruto y lo comió. ¿Me están entendiendo, hermanos? Adán no fue engañado. No fue engañado. Él comió con conciencia. ¿Y qué sucedió? Entonces se rompió la comunión. El pecado entró en el mundo. El pecado vino a la raza humana. Se rompe la comunión. Porque así es, el pecado rompe la comunión con Dios. Todo está acabado. Ya no hay esperanza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Se acabó. Se acabó. A menos que, pregunto, a menos que ¿qué? A menos que Adán pague. ¿Estamos bien? A menos que Adán pague las consecuencias. Adán tiene que pagar. Pero ¿cómo va a pagar? Adán está caído, Adán está manchado, no puede. Entonces, a partir de ahí, toda la raza humana viene con la mancha del pecado de Adán. Pero alguien tiene que pagar. O sea, todo está perdido a menos que alguien lo pague. ¿Cuál era la sentencia? Ciertamente morirás. Entonces alguien tiene que morir. En eso estamos claros. ¿Quién tiene que morir? Adán, el que pecó, el que la embarró la limpia. Ok. Entonces el Señor provee otro Adán. ¿Han oído hablar que la Biblia menciona de otro Adán? El postrer Adán. ¿Quién es? La Biblia le llama a Cristo el postrer Adán. El postrer Adán, un hombre sin pecado. O sea, tiene que ser un hombre sin pecado para que pueda venir y pagar el pecado de Adán, de la raza de Adán, de todos. Tiene que ser sin pecado, porque si él mismo tiene pecado inherente en él, no puede pagar el pecado de otro. A lo mucho puede pagar por sus propios pecados. No puede pagar el de otro. El hermano Giancarlos y yo le debemos cada uno $100 al hermano Lito. Entonces yo vengo y digo: Lito, quiero hacer una buena obra.
te voy a pagar los $100 que te debe Giancarlos. Y Lito dice, qué bueno, hermano. ¿Y los suyos? ¿Cuándo me paga? ¿Me entienden? Yo no puedo redimir a Giancarlos de su deuda si yo también tengo deuda. A lo mucho, y tengo solo 100. A lo mucho, puedo pagar lo mío. Entonces, el postrer Adán tiene que venir a esta tierra sin relación con el pecado, y por eso se le llama el postrer Adán. A propósito, solo Adán y Cristo en toda la Biblia fueron llamados hijos de Dios. En el libro de las genealogías, usted lee, ¿sí? Hijo de Abraham, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Recuerdan? Hijo de Dios. Solo Adán y Cristo en la Biblia son llamados hijos de Dios. Es por una razón importante. Entonces aquí tenemos que vino el otro Adán, y Adán tiene que pagar, y el Señor envió a ese Salvador para pagar la cuenta que quedó pendiente con el primer Adán. Por eso dice Hebreos, a ver si los jóvenes que memorizaron Hebreos me ayudan con esto, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué más dice? Santo, inocente, sin mancha. Porque alguien así es el único que puede pagar el pecado. ¿Estamos bien? Ahora, entonces viene Cristo, el postrer Adán, a pagar la deuda. Porque mientras no se pague la deuda, la comunión del Padre con la humanidad está rota. No hay acceso a la salvación. No hay por dónde. Tiene que ser restaurada la relación Dios-Adán. Entonces viene el postrer Adán en forma de hombre. Hombre. Esto es algo que usted necesita entender como un aspecto doctrinal también. El Señor vino y padeció como hombre. He dicho que a mí no me trae mucha paz la enseñanza y las respuestas que dan algunas personas, y dicen, bueno, Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Bueno, eso es un poco etéreo, un poco superficial. ¿Qué? Entonces, ¿por qué conocía, dice la Biblia, Jesús conocía los pensamientos de todos los hombres? Es que era Dios. ¿Y por qué tenía sed? Porque era hombre. Entonces, ¿cómo? O sea, le aplicamos donde nos convenga, encajamos la cosa, ¿verdad? Y esto hizo porque era Dios, y esto hizo porque era hombre. Hermanos, la Biblia dice en Filipenses, dice que cuando el Señor vino, Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Esa palabra, ya algunos los hebronitas saben, esa palabra se despojó, es la palabra griega kenosis, que es despojarse totalmente. Se vació, es lo que significa. Se vació de su divinidad, se vació completamente. Y vino y estuvo en la condición de hombre, y en la condición de hombre se humilló y padeció hasta la muerte de cruz, y ustedes saben, Filipenses. Amén. Se vació, kenosis, se quitó completamente su manto de divinidad. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que Jesús sabía el pensamiento de los otros hombres? Porque llegó a través de la oración, de los ayunos y de la búsqueda al Señor a desarrollar lo que se llama el don de discernimiento, el don de ciencia. ¿Y eso está disponible para nosotros o no? Sí, busquemos como Él buscaba, y todo eso está disponible. Todo eso está disponible. Entonces, ¿cómo Jesús pudo parar el viento y decirle al mar, calla y enmudece? ¿Por qué? ¿Cómo? Es que ahí seguramente era Dios. No. Si nosotros caminamos con el Señor y morimos a lo que somos, y solamente Cristo vive en nosotros, y nuestro Adán viejo va muriendo, nosotros ya no vivimos nosotros. Esta carne es crucificada.
Y ya volvemos a la condición de el hombre en el huerto del Edén antes de la caída, cuando el Señor dijo que el hombre iba a enseñorearse, ¿qué? Sobre toda la creación. El Señor llegó a tal punto, Él pudo parar a la naturaleza y tener dominio sobre ella. No, porque era Dios, sino porque Él se vació y Él permitió ser humillado durante su vida. Y Él llegó a la estatura perfecta. Y Él tiene dominio sobre la naturaleza. ¿Y eso está disponible para nosotros o no? Por supuesto, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Está disponible eso para nosotros. El día que alguien de nosotros tengamos esa fe y logremos hacer algo así, es porque éramos Dios, ¿verdad? No, somos hombres, somos personas. Pero llegamos a un nivel en el cual ya estamos por sobre las leyes de esta naturaleza. Aquel que vence, al que venciere, esa persona vuelve a la condición de Adán antes de la caída. Es Señor de la creación. Señor de la creación. Ok, dejemos eso ahí. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En esta hora quiero ver, es grande por el costo. Fue grande por el costo. Ya vimos, ya establecimos un pequeño cimiento. El día que comas de ese fruto, morirás. Tiene que haber muerte, alguien tiene que pagar. Ok, quiero ver primero el costo alto para el Padre. Para el Padre. Eso es algo en lo que muy pocas veces nosotros pensamos. ¿Saben? Incluso hay personas que creen erradamente, tal vez no lo decimos con toda la apertura, pero es así, lo pensamos en nuestro corazón. Pensamos casi como que el Padre es duro. La raza humana cayó en pecado y ahí está el Padre. Están acabados, voy a aniquilarlos a ellos, porque el Padre es duro, ¿verdad? Entonces aparece ahí en escena el Hijo diciendo: papá, tranquilo, papá, tranquilo, yo quiero morir por ellos, ¿me dejas? De mala gana. Ya, está bien pues. Sí, papá, porque yo los amo tanto que yo estoy dispuesto a morir por ellos. Sí, por favor, papá, no los aniquiles todavía, tengo un poquito de paciencia, ¿verdad? A veces, ¿saben que a veces en el subconsciente visualizamos casi así al Padre? Seamos honestos, hermanos. No con la dureza que estoy planteándolo yo, pero Jesús, Él sí que lindo, ¿verdad? Qué bueno, porque vino y cómo murió por nosotros y se dio, porque el juicio del Padre estaba de una vez, la espada del Padre estaba ahí así, y en eso Jesús le aplacó la ira. No, nunca fue así. El versículo más famoso de toda la Biblia nos ha dado la respuesta y nunca casi hemos meditado en eso. ¿Cuál es el más famoso de toda la Biblia? Por supuesto, porque de tal manera amó Dios al mundo que sería lindo que ustedes apunten eso en su Biblia. La palabra dio. El Padre dio a su Hijo de buena gana. Él lo dio, dice la Biblia. No es que se resignó a que su Hijo venga. No es de que que ¿estás seguro, hijo, que quieres ir? No vale la pena. Piénsalo bien, hijo. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el versículo que exalta al Hijo es también lo que dice la Escritura. Dice que el cual se entregó a sí mismo por todos nosotros. O sea, el mismo amor que tuvo el Hijo tuvo el Padre. Pero pensemos en el amor del Padre.
El alto costo, el precio alto. ¿Por qué es grande? Por el costo. El costo para el padre, estamos viendo. Número uno, el alto costo para el padre. Hermanos, como cualquier padre que saca fuera a su hijo, sufrió. El Señor tiene sentimientos. Sufrió. No es un padre duro, fue un sufrimiento increíble. Cualquiera de nosotros, padres de familia, madres de familia, cualquiera de nosotros, si nuestro hijo sale, si nuestro hijo es sacado, si nuestro hijo, por cualquier cosa, lo que sea, perdemos la comunicación con nuestro hijo, ¿qué padre y madre hay que no les importe eso? Si somos una familia normal y padres normales, va a ser un dolor insoportable. Ese dolor sintió el padre aumentado 100 veces más o 1000 veces más, porque el amor de él es mucho más grande que el nuestro. El sufrimiento del padre al dar a su hijo, perdió la comunicación con él por un tiempo. Perdió la comunión con él por un tiempo. La Biblia lo dice, no es un invento mío. Perdió la comunión con su hijo, con su amado hijo, con su unigénito hijo. Padres, piensen en esto. Padres que tienen un solo hijo y darían su vida por sus hijos. Si ustedes tienen que ser separados de sus hijos, ¿cómo les diría? Eso sufrió el padre. Así sufrió el padre. Un sufrimiento indescriptible. Pensemos en el punto número 2, el costo para Jesús. El costo de Jesús. Yo quiero leerles una porción porque no quiero perder ningún detalle. Quisiera que por favor ustedes se metan en esta historia. Es la mejor descripción. Muchas personas han tratado de describir, pero me parece una de las mejores. Por motivo de tiempo, obvié algunas cosas que nosotros sabemos que sucedieron, pero piensen en esto y no se distraigan, por favor, ¿ok? Escuchen esto. Voy a hablar acerca de el padecimiento del Señor, solo para leerles algo. Por la mañana, temprano, apaleado y azotado, deshidratado y agotado tras toda la noche de castigo y en vela, Jesús fue arrastrado por Jerusalén hasta el pretorio de la fortaleza Antonia, sede de Poncio Pilato. Por un breve tiempo Pilato lo remitió hacia Herodes y éste lo devolvió inmediatamente hacia la fortaleza, otra vez a las manos de Pilato. Inmediatamente el preso fue despojado de su vestimenta y sus manos atadas a un poste por encima de su cabeza. Comenzaba entonces una interminable andanada de azotes, con lo que los romanos llamaban flagelos o flagellums, que eran látigos que tenían varias correas de cuero con unas pequeñas bolas de plomo en sus puntas. El látigo caía una y otra vez sobre la espalda, hombros y piernas de Jesús. Al principio, los latigazos solo horadaban la piel, pero a medida que se prolongaban, iban rasgando los tejidos y finalmente reventaban las venas y arterias de su cuerpo. Las bolas de plomo se incrustaban en la piel, arrancando con cada golpe pequeños trozos de carne. Luego fue desatado, desplomándose inmediatamente al suelo, cayendo sobre su propio charco de sangre. Después, trenzaron una corona con ramas flexibles que contenían espinas que ellos usaban para encender braseros de carbón. Al colocar la corona de espinas con rudeza sobre la cabeza, chorros de sangre rodaban sobre su cara. Luego vinieron los repetidos golpes en la cabeza con una caña.
el objetivo de los golpes era hacer que las puntas gruesas de las espinas penetren más y más en la cabeza hasta perforar el tejido vascular. Al terminar la sesión, el cuerpo de Jesús era una masa irreconocible de tejido rasgado. Luego vino la procesión hasta el Gólgota, obligado a cargar la pesada cruz, y por la conmoción sufrida por la copiosa pérdida de sangre, tropezó y cayó. La áspera viga le sajaba su lacerada piel. Intentó levantarse, pero ya era imposible. Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz, y Jesús le seguía, casi arrastrando sus pies. El trayecto de 600 metros desde la fortaleza hasta el Gólgota por fin se completó. A Jesús se le obligó a acostarse sobre el madero con los brazos extendidos y las muñecas sobre el madero, donde fue perforado por grandes clavos de forma cuadrada en manos y pies. Luego, el madero fue levantado. A medida que el peso de su cuerpo fue cayendo sobre las muñecas clavadas, un dolor insoportable explotaba en su cerebro debido a que el nervio medio fue afectado gravemente. Trataba de levantarse apoyándose sobre los pies para poder evitar ese dolor y permitir que un poco de aire entrara a sus pulmones, ya que con los brazos extendidos no había suficiente oxigenación. Pero luego, al no poder soportarse ya más, se dejaba caer otra vez y el dolor era aún más grande. Jesús sufrió varias horas de dolor ilimitado, ciclos de retorcimiento, calambres y asfixia, además del insoportable dolor de su piel por el roce de su espalda y hombros con la madera. Luego siguió un dolor aplastante en el pecho, cuando el pericardio, el saco que envuelve el corazón, fue llenado de suero y empezó a comprimir su corazón. El final se aproxima rápidamente. El corazón comprimido ya no puede bombear sangre y los pulmones apenas tenían pequeñas partículas de oxígeno. Con su última fuerza, se levantó sobre sus pies, tomó la última bocanada de oxígeno y pronunció su célebre frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero que sepan que la razón por la cual era costumbre que a los crucificados se les cortaba las piernas, hemos leído eso, era parte del ritual, era parte de la crucifixión. Después de un tiempo de estar allí, la costumbre era cortarles las piernas, pero eso tenía un porqué, por lo que acabamos de ver. O sea, al estar el cuerpo crucificado y suspendido, entonces obviamente los pulmones están comprimidos, no hay suficiente oxígeno. Tal vez, y a veces he pedido a los hermanos que hagamos este pequeño esfuerzo, péguense a una pared, con los talones en la pared y su cuerpo recto, extiendan los brazos y dejen que la parte de atrás de las manos, las dos, topen a la pared. Tal vez se reirán por los primeros 30 segundos o un minuto. Después de 7, 8 minutos usted me cuenta cómo le va. Usted va a sentir que la respiración se vuelve más profunda y agitada y ya no se puede más. Eso con los pies en el piso. Piensen en un cuerpo suspendido en el aire,
en donde solamente está aquí en las muñecas. El Señor no fue clavado aquí en la mano como la tradición nos enseña. Eso no es verdad. La mano se desgarraría y simplemente el cuerpo caería al piso. La crucifixión y los clavos iban aquí, en las muñecas. Pero con el cuerpo suspendido, eso se aumentaba el dolor. Entonces, por unos momentos, apoyándose un poco en los clavos que estaban sobre los pies, los crucificados, porque era la costumbre de Roma, miles de personas murieron crucificados. Era la costumbre como los romanos mataban, era la muerte más cruel. Entonces ellos, por lógica, por inercia, el cuerpo necesitaba oxígeno. Entonces ellos tenían que impulsarse un poco sobre las piernas, ¿entienden? Al impulsarse, entonces el cuerpo, los brazos ya no tenían que trabajar tanto y podían aflojar un poco. Entonces sentían que un poquito de oxígeno entraba a sus pulmones. Pero ¿cuánto tiempo podían soportar así? Unos segundos. Y después tenían que dejarse caer otra vez. Y más chorros de sangre. Y más angustia. ¿Entienden por qué era la costumbre de los soldados romanos ir a cortar las piernas? Para evitar que ellos hagan esto de levantarse y aliviarse un poquito. Al cortarles las piernas, ellos ya no podían levantarse y el cuerpo moría más rápidamente. Qué aflicción, hermanos. Qué costo. Ni siquiera voy a hablar del costo del Señor en el infierno, el dolor que Él experimentó. Les invito a que mediten en el libro de Jonás. La Biblia dice que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás dice: he descendido a lo más profundo de los montes. El alga se enredó a mi cabeza. Nos da ahí, en figura, nos da una declaración de lo espantoso que fue el padecimiento del Señor Jesús en esos momentos. Ni siquiera voy a hablar del dolor, el mayor de los dolores del Señor, que no fueron los clavos, que no fueron los azotes, que ni siquiera fue el infierno. El dolor mayor que Él experimentó fue la separación de la comunión con su Padre. El mayor de los dolores. Pero ¿saben algo? Nosotros vivimos en un plano terrenal. Ni siquiera podemos entender ese dolor, ¿sí o no? Seamos honestos. Lo que más nos impacta a nosotros es el sufrimiento, el Cristo sangrante en la cruz. Seamos honestos, ¿sí o no? Jesús padeció en el infierno. Saber cómo le fue en el infierno, ¿verdad? Pero nos quedamos con la imagen del Cristo sangrante. ¡Qué precio! ¡Qué alto precio! Y número 3 y último, el costo tan grande para el hombre. Ya vimos el costo para el Padre. Acabamos de ver el costo para Jesús, el costo del pecado. Estamos hablando de eso. El costo para Jesús. ¿Y para el hombre o no? ¿Hay costo o no? Claro, el costo para el hombre. Primero, la muerte espiritual. La muerte física. Hermanos, qué costo para la raza humana. ¿Cuántos millones de personas el pecado trajo como consecuencia? ¿Cuántos millones de personas hoy están en el infierno? Perdón si soy un poco cruel con esta declaración, pero sin duda así es. ¿Cuántos de nuestros incluso familiares queridos están hoy en el infierno? Con dolor tenemos que decirlo, pero es la verdad. El alto costo por el pecado. Oh Señor. La muerte, sí, pero la muerte espiritual. Muerte es separación de la comunión de Dios. ¿Cuántos han sentido a veces por un par de días
un poquito de separación de la comunión de Dios. Han experimentado por algún pecado, por alguna cosa, y sabemos que el Señor por un momentito nos giró el rostro. Qué angustiante es. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando, hermanos? Qué angustiante es. Qué angustiante. Uno puede tratar de sonreír a los hermanos, y uno puede tratar de estar contento, de ir al mall, de hacer compras y de distraerse en esto, pero no, los que conocemos al Señor sabemos que hay un vacío aquí que no puede ser llenado por nada. ¿Sí o no? ¿Saben de qué estoy hablando? Nada lo llena, no hay gozo, no hay paz, no hay paz. Los salmistas entienden esto. Por eso ellos pueden escribir estas frases: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí salvación. Ellos pueden escribir esto que dice: Señor, yo prefiero estar un día en tus atrios, un día en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Eso solo lo puede escribir alguien que conoce la belleza de la presencia del Señor. Señor, tu ausencia es angustiante. Dijo alguien alguna vez: ¿qué es lo que hace que el cielo sea cielo? No los jardines, no las flores, no las mansiones, no las calles. ¿Qué es lo que hace que el cielo sea cielo? La presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace que el infierno sea infierno? No el fuego, no los gusanos, no los monstruos. La ausencia total de Dios. Donde no está Dios, ya empezó el infierno, sin descartar que existe un lugar físico llamado infierno. Pero la ausencia de Dios es un infierno. Hogares con la ausencia de Dios, ese hogar ya es un infierno. Oh Señor, el costo del pecado y el costo del pago. Estamos viendo las dos cosas a la vez. La muerte. Ahora piensen un momentito en Israel. Vamos a la época del Antiguo Testamento. A la época, porque a partir de Moisés, los judíos, ellos tenían, a través de los sacrificios, ellos tenían una figura del Mesías. Ellos sabían que el Señor había prometido un Mesías. ¿Ok? Entonces el Señor les dio una figura del Mesías que los iba a rescatar, que iba a pagar el pecado de ellos. Cuando ellos iban con los sacrificios, con los corderitos, con los bueyes, con los carneros, ellos sí tenían conciencia de que no era el animal el que estaba pagando el pecado, sino que era una figura establecida por Dios de que un día un Mesías iba a venir a hacer el papel que en figura ellos estaban haciendo actualmente. ¿Me entienden, hermanos? A partir de Moisés ellos tienen esa figura, pero piensen en esto. Era una ordenanza por Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Los judíos eran pobres. Normalmente eran pobres, con excepciones. Abraham era rico, pero el judío tradicional era pobre. En ese tiempo la riqueza de una persona se medía por el ganado que tenían. Digamos que una familia pobre, normal, promedio, tenía 20 ovejas. Ese era su sustento, esa era su riqueza. Tiene 20 ovejas. Así vivían. Vivían en el desierto. Eran beduinos, o se les llamaba, es un nombre, ¿verdad? Como beduinos del desierto, habitantes del desierto. Después se establecieron en ciudades, pero todos los días salían afuera al campo para ver su riqueza, sus animalitos, ¿no? Pero eran pobres. Y si todo el sustento de ellos consistía de 20 ovejas y ellos cometían pecado, ¿cuál era la ordenanza? Que debían traer una ofrenda por el pecado.
Entonces llegaba el siguiente día de reposo y tenían que ir a su rebaño y tenían que atrapar a una oveja. Tienen 20, toman una y ahí van con el sacerdote y lo entregan. Ponen la mano sobre la oveja es degollada y el sacerdote le dice: hijo, ya estás en paz, puedes ir en paz, tus pecados son perdonados, la ofrenda por la culpa. Qué lindo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor me perdona, qué lindo. Sí, pero cuando regresa al rebaño y cuenta, ahora es 5% más pobre. ¿Están conmigo? 20, se fue una, el 5%. Ahora tiene 19. Bueno, todavía le hago, ¿verdad? Pero en eso vuelve a pecar. Y para ellos no era opcional. Y el que no se presente con la ofrenda, ciertamente moría. Entonces, a la siguiente vez, volví a pecar. Y miraba su rebaño, 19. No puede ser. Sí puede ser. Tenía que tomar una más y llevarla, y era sacrificado. Y ahora tiene 18. Y ahora tiene 15. Y está anhelando que aumente el rebaño. Eso era un alto costo. ¿Por qué el Señor lo estableció de esa manera? El Señor quería darles una idea, una enseñanza. El pecado tiene un costo. El pecado tiene un precio que ser pagado. Me gustó una ilustración. Ahí está la familia de los judíos, y en la familia está un niñito. Y ese niñito se encariñó con un corderito que nació. Y ese corderito es su juguete, es su mascota. Y juega con él y duerme con él y va al campo con el corderito y lo abraza. Y el corderito es su mascota linda, ¿verdad? Pero llega un día en el que ese niño no entiende, es pequeñito él, y no entiende que su papá le dice: hijo, toma tu corderito, nos vamos para el pueblo. Y el niño ve que un montón de gente está de camino y todos llevan ovejas y palomitas y corderos y becerros, y todo el mundo lleva algo. Y el niño va ahí con su corderito. Es la primera vez que él va a expectar algo parecido. Entonces, cuando llegan, él ve una fila interminable de gente que entra con ovejas y sale sin ovejas. Todos entraban con ovejas y salían contentos, pero sin ovejas. Entonces el papá está aquí, abraza al niñito, y el niñito con su corderito ahí, o con su ovejita ahí al lado, y el papá le dice: hijo, ya es tiempo nuestro, ya es nuestro turno, vamos. Entonces entran, y el papá toma el corderito y lo ofrece y le da al sacerdote, y el corderito es matado. Ese niño está dando gritos desgarradores ahí en el altar. No, papá, no, mi corderito, no. Y ese niño no entiende. Es su primera experiencia. Pero algo sucede. Cuando salen de ahí con el papá tiene que explicarle. Y en algún momento el papá lo sienta y le dice: hijo, tienes que entender algo. Era mejor que muera tu corderito y no tú, porque tú hiciste un error, hiciste un pecado, y ese pecado es desagradable a Dios.
y tenías que morir. Pero ahora murió tu corderito, pero tú ya no vas a morir. ¿Entienden lo que pasaba? ¿Entienden el impacto en el corazón de ese niño? Ese niño crece sabiendo que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene graves consecuencias. Y eso le va a hacer que él quiera caminar rectamente. Él no quiere perder otro corderito cuando se vuelve a encariñar en algún otro momento con otro corderito. Él no quiere perder otro. Entonces quiere caminar rectamente. Entonces ya no quiere mentir, ya no quiere robar, ya no quiere decir mal testimonio, ya no quiere ultrajar a nadie. Quiere vivir una vida recta, porque el pecado tiene un precio. Ahora, hoy ya no hay animales. Hoy la vida ya no se trata de pecar y ir y pagar con un animal. Pero qué precio, hermanos. Qué precio por el pecado el día de hoy. Vidas estancadas. El pecado produce vidas estancadas. Matrimonios rotos. Hogares destruidos. Hijos abandonados. Ministerios perdidos. En el pecado sufrimos todos. Nadie gana con el pecado. Nadie gana. ¿Pierde la iglesia o no? ¿Afecta a la iglesia? ¿Afecta a la familia? ¿Afecta a los hijos? Sí, afecta solo cuando se llega a saber. La próxima semana vamos a hablar de eso. Aún los pecados ocultos afectan el ambiente de casa, el ambiente de la iglesia, el ambiente de un país, de una familia. El pecado nos afecta a todos, hermanos. Alcoholismo, drogadicción, muertes. ¿Por qué una familia preciosa que se subió al carro un sábado y el papá les dijo: hijos, suban, mi amor, vámonos de paseo, vámonos a un lago? Y salen con toda la alegría y con comida y con jugos para beber y con cañas para pescar, y todo está lindo. Y cuando van de camino, de pronto es un sábado por la mañana, pero se les atraviesa alguien que pasó bebiendo licor toda la noche y choca el carro y mueren 3 y 4 miembros de esa familia. Y lo que era un día de gozo y de alegría se convierte en una tragedia insoportable. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Qué costo? Uno puede decir, pero ¿por qué? Pero qué familia tan linda, pero ¿cómo es posible? Y viene un borracho o alguien que estaba drogado y les choca y les mata. Y uno no entiende por qué. Si hay un por qué: el pecado. El pecado afecta a todos. Todos pagamos las consecuencias. No solo el pecado de Adán, hermanos, y estoy terminando. Esto que les estoy narrando, de la muerte del Señor, de su padecimiento, de la separación del Padre, del dolor del Padre al dejarlos, este círculo, el dolor del hombre, la pérdida del hombre, todo este círculo, toda esta triada se repite cada vez que hay un pecado. Cada pecado vuelve a producir otra vez este mismo círculo de decadencia. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso, hermano? ¿Cuántos saben que Dios
habita en la eternidad. Para Él no hay tiempo. El Señor está ahorita aquí con nosotros. Él está ahorita en el huerto del Edén conversando con Adán. Él está ahorita contemplando el nacimiento de Cristo. Y Él está en el día de la segunda venida del Señor en el Apocalipsis, ¿sí o no? Él no habita el tiempo. El Señor no está esperando cuando esto se cumpla o viviendo de los recuerdos. Cuando allá me acuerdo que lindo era. No, el Señor, Él está fuera de la cápsula de tiempo y para Él todo es presente. ¿Saben? Él es. Por eso su nombre es Él es. Yo soy. Él es. Para Él todas las cosas son presentes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que cada pecado vuelve a activar todo este círculo. Cada pecado vuelve a hacer que el corazón del Padre esté dolido. O sea, piensen en esto. Piensen que no hay ninguna otra persona más en el universo. Nada ha sucedido. La historia comienza y usted es Adán o Eva. La historia tiene que repetirse. Pecamos. ¿Y qué pasa con el pecado? ¿Tiene una consecuencia, sí o no? Debe tener una consecuencia, ¿o no? O los pecados antiguos sí, los de ahora ya el Señor se las pasa por alto. No, cada pecado tiene que ser pagado. Entonces cada pecado activa este proceso. Otra vez el dolor del corazón del Padre, porque otra vez tiene que desprenderse de su Hijo. Y otra vez Jesús está crucificado, lacerado, sangrante, porque está pagando ¿qué? Este pecado que acabo de cometer. Dejemos de pensar solo en algo histórico. Si el Señor pagó y sufrió unos minutitos y qué lindo, y ya, para siempre, ¿verdad? Piensen que el Padre y Jesús viven siempre en el presente. Hoy el Padre está mirando a Jesús siendo lacerado, golpeado y crucificado. ¿Para pagar qué? El pecado que acabo de cometer hace media hora. Cada pecado que hacemos activa de nuevo este proceso doloroso, triste, de muerte. Oh, hermanos, yo quiero ver la próxima semana con ustedes la conclusión de esto. Pero sí, quiero decirles que Cristo, como dice la Biblia, abrió de nuevo el camino de regreso al Padre, con tal de que en nosotros haya arrepentimiento, un dolor genuino y profundo por nuestras faltas. Ya perdimos una ovejita, como ese niñito. ¿Queremos perder 10? Ese niño sabe, no quiere perder nunca ni una más. Señor, ayúdame, ya no quiero pecar. Señor, lávame en tu sangre. Señor, me arrepiento de mis maldades. Señor, líbrame de lo que soy. Y Padre Celestial, perdóname por el dolor causado. Perdóname. Casi nunca te he visto a ti, Señor, en medio de este círculo. Sí hemos visto a Cristo y sí debemos ver a Cristo. Pero, Padre, qué dolor para ti dar a tu Hijo. Dar a tu Hijo. No me estoy contradiciendo, estudiantes de Hebreos, que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y que se dio una vez. No me estoy contradiciendo, no estoy hablando en ese contexto, ¿okay? No estoy diciendo que Cristo va a venir y tiene que morir 1000 veces. Estoy diciendo que el Padre en la eternidad, todos los días, Él está en cada etapa de la historia
Y cuando Él está pasando por esa etapa donde ve a su Hijo sangrante y crucificado, o en el infierno mismo, pagando nuestros pecados, y Él mira nuestros pecados, y Él mira a su Hijo, dudo mucho que nosotros en el lugar del Padre seguiríamos teniendo compasión. Por culpa tuya, tengo que seguir contemplando esto. Y lo vas a seguir haciendo, y tengo que volver a contemplar a mi Hijo pagando tus pecados. Vaya que nosotros no somos Dios, ¿no? No toleraríamos eso. Qué Dios, qué Padre, qué salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Pongámonos de pie, por favor, hermanos.